Preocupante cifra. Apenas van 13 días de diciembre y ya hay más afectados por la pólvora que en el mismo periodo de diciembre del año pasado. Tenemos un panorama crítico, reportamos más casos que los que llevábamos con esta misma fecha del año anterior. Ya son 235 las personas quemadas, 185 son adultos y 150 menores de edad. Fue a dar contra mi cara, estallándome el ojo y perdiéndolo de por vida. Cuando ella abrió la mano, pues se le alcanzó a explotar la papeleta. Un proyecto de ley que regula esta peligrosa actividad avanza en el Congreso. Cada vez más cerca de un juicio político, un comité de la Cámara aprobó 2 cargos contra el presidente Donald Trump por el escándalo del Ucrania Gate. Por tercera vez en un poco más de un siglo y medio, el Comité Judicial de la Cámara ha votado los artículos de juicio político contra el presidente. Trump arremete contra esta decisión. Es una vergüenza, es algo que no debería ser permitido y es muy malo para el país. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuáles son las consecuencias para el jefe de Estado? Los detalles en minutos. Polémica en Estados Unidos. Una película de Clint Eastwood revela la historia de un falso héroe y de una periodista que consigue una información exclusiva a cambio de sexo. Hay duras críticas en el gremio periodístico. Es totalmente sexista, es discriminatoria. Esto genera una percepción de algo que no funciona así. En minutos analizaremos el tema. Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol ahora. Acaba de terminar la edición central de Noticias Caracol. Doña Margarita Rojas, buenas noches. Hola, Juan Roberto. Lo de doña es de cariño, no es por edad. También de la edad. Muy bien, estamos hoy en viernes, hoy es 13, ¿no? Sí. ¿Agorera no? No, para nada. Para nada. Muy bien, pero lo que sí es preocupante más allá de los agüeros, y que muchos lo toman como un agüero, como una tradición, es tal vez una de las más perversas prácticas que deja esta temporada de fin de año. Y con eso es que comenzamos hoy. La noticia preocupante que debe prender, Margarita, de nuevo las alarmas de todos y cada uno de los colombianos. Es que no puede ser que sigamos registrando casos de personas quemadas con pólvora. Pues lo más triste, Juan Roberto, es que no han llegado las fiestas de Navidad y de Año Nuevo y ya hay más afectados por la pólvora en estos 13 días de diciembre que los del mismo periodo del año pasado. El Instituto Nacional de Salud reveló, como lo oían ustedes en nuestros titulares, que en los 13 días que van de diciembre, de este mes de Navidad, la pólvora ha dejado 235 personas quemadas o lesionadas por uso de este tipo de artefactos. De esos lesionados, 150 son niños o menores de edad. Y miren este dato, en Margarita y televidentes, casi la mitad de los afectados son personas que observaban, es decir, que ni siquiera la estaban manipulando. Pues esto es lo que han revelado las autoridades de Medellín, que como sabemos, pues es una de las áreas en donde hay más tradición y costumbre de utilización de pólvora. Por eso quisimos recordar los duros testimonios de algunas de las víctimas. Por torpeza, por ignorancia, una chispa de una luz de bengala se me incrustó en una vista, y el otro fue la perforación por un volador. Me perforó a la altura del abdomen el saco y me quemó el abdomen. En un momento explotó de manera no controlada parte de la pólvora que nosotros teníamos en la fiesta y fue a dar contra mi cara uno de estos juegos pirotécnicos, estallándome el ojo y perdiéndolo de por vida. Pero mira, hay otro preocupante aspecto a tener en cuenta, el de los niños que no solamente se lesionan por quemarse con pólvora, sino que se intoxican por consumir de manera accidental pólvora. En Barranquilla, por ejemplo, continúa hospitalizada una niña de apenas 5 años que estuvo muy cerca de la muerte por consumir totes o el llamado fósforo blanco. Los médicos advierten sobre la gravedad de estos casos. Pues uno tiene el inconveniente que no tiene antídoto específico. Las complicaciones son muy serias desde el punto de vista que la injuria hepática termina en insuficiencia hepática y en coma hepático, y eso es lo que termina matando a los niños. Lo cierto es que cada año por esta misma época volvemos a las mismas. Empiezan las campañas para evitar la venta y la manipulación de la pólvora y pues son campañas sin duda oportunas y preventivas, pero a la par siguen llegando a los hospitales del país los adultos y los niños quemados con pólvora. ¿Qué hacer, Margarita? En el Congreso avanza un proyecto de ley que busca regular
toda la cadena, el comercio, la manipulación, la distribución y la venta de pólvora. La representante de la Cámara, Catherine Miranda, nos tiene los detalles. Representante, buenas noches. ¿Y qué busca exactamente el proyecto al que le faltan ya 2 debates? Bueno, buenas noches a ustedes y a todos los televidentes. Este proyecto de ley de autoría del profesor Antanas Mockus y mío tiene ya 2 debates en el Congreso de la República, solamente le faltan 2 de 4 proyectos que se han presentado a nivel en general en el Congreso de la República. Es la primera vez que un proyecto de estos avanza de esta manera. El proyecto busca la regulación del uso de la pólvora a nivel nacional, que por primera vez en la historia del país haya una única regulación para la pólvora y que compartan la misma regulación departamentos, municipios, distritos especiales, todo para el cuidado de la piel y la vida de nuestros niños. Pero representante, vamos por partes. ¿Qué sanciones establece el proyecto para quienes venden o comercializan la pólvora de manera ilegal? Bueno, nosotros lo que buscamos en este proyecto de ley es sancionar toda la cadena, desde la persona que la adquiere en la calle hasta la persona que la fabrica. Nosotros también queremos sancionar a las personas que hagan un mal uso de la pólvora, un mal transporte de la pólvora. Esa es la apuesta que nosotros tenemos. Nosotros queremos efectivamente que este proyecto de ley no solamente tenga sanciones, sino adicionalmente que tenga un componente de cultura ciudadana importante y que nosotros logremos avanzar en protección a la vida, efectivamente. Representante, ¿qué pasa específicamente con los papás de los niños o los menores que resulten lesionados o quemados por manipular pólvora? La responsabilidad tiene que ser de absolutamente toda la sociedad. Por eso nosotros implantamos unas sanciones en este proyecto de ley que van desde 100 hasta 200 salarios mínimos legales vigentes. La gran apuesta de este proyecto de ley es que ninguna persona que no conozca y no maneje el uso de explosivos pueda utilizar la pólvora. Colombia ha sido, pues culturalmente, le gusta mucho la pólvora, le gustan los juegos pirotécnicos, sin embargo consideramos que solo en estos escenarios es donde debemos usar la pólvora, manejada por expertos, por personas que de verdad conozcan y manejen el uso de explosivos, y no como vemos actualmente en muchos municipios o en muchos departamentos, donde cualquier persona puede acceder a la pólvora, a una chispita mariposa, a un tote, que parece ser inofensivo, pero es altamente peligroso, sobre todo para nuestros niños. ¿Y cómo van a hacer para regular todo, pues, esta ley a nivel nacional? Porque las prohibiciones o restricciones pues son distintas de acuerdo con la regulación o la ley de cada departamento. Lo que busca el proyecto de ley precisamente es eso, la unificación de todas estas leyes, decretos, resoluciones que han sacado tanto a nivel territorial como a nivel nacional, que solamente haya una cortina, una sombrilla, efectivamente, para que absolutamente todos los municipios del país tengamos el mismo régimen y todos estemos comprometidos en el cuidado de la vida de nuestros niños y niñas. Representante, de convertirse en ley este proyecto, ¿quién garantizará que las nuevas normas se cumplan y que se reduzcan de verdad estas cifras de quemados o lesionados por la pólvora, especialmente en estas temporadas de fin de año? Bueno, yo creo que el hecho de que unifiquemos los criterios nos garantiza una reducción en el número de quemados. Sin embargo, esto es un trabajo de absolutamente toda la sociedad. Acá no solamente podemos hablar del garrote, sino también de la zanahoria, como nos enseñó el profesor Antanas Mockus. Es importante que toda la sociedad esté pendiente para denunciar quien use la pólvora, para denunciar quienes expendan la pólvora, para denunciar, digamos, todo este tipo de actividades que en su momento van a estar reguladas y que le hacen daño a la sociedad con el manejo de la pólvora. Pues representante Catherine Miranda, ponente de esta iniciativa, ojalá de verdad se cumpla. Ella dice una frase que también es muy cierta, Margarita y televidentes, y es que culturalmente en Colombia la pólvora hace parte de nuestro país, de las celebraciones, de las fiestas, del jolgorio, pero mire a qué costo. Alguien me decía, ¿por qué uno cuando era chiquito quemaba totes, quemaba incluso chispitas, luces de bengala y no se quemaba? Sí se quemaba. Lo que pasa es que no tenía la visibilidad que tiene hoy
el que haya este número de personas afectadas. Sí, no, y al menos uno no se enteraba ni exacto. tenía como la conciencia de lo que pasa a nivel nacional. Usted a sus niños ni de riesgo les deja tocar pólvora. Chispitas mariposas. Y yo de niña disfrutaba mucho la pólvora. Sí, pero es digamos que hay que cambiar una forma de entender la Navidad. Claro, sobre todo entender que es un riesgo innecesario el tener acceso a este tipo de material. Una pausa, Margarita y televidentes, y ya en instantes hablaremos, después de de la pólvora, de los cargos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, ya son un hecho, fueron aprobados en su primera votación y ahora les vamos a contar lo que viene. Regresamos en instantes. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa y ahora vamos con la noticia internacional del momento. Muy bien, la que usted ha manejado todo el día, desde hace muchos días aquí en Noticias Caracol, Margarita, los cargos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el llamado escándalo Ucrania Gate. Sí, es después de una prolongada votación que además tuvo ayer una jornada tortuosa, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó los cargos contra el jefe de Estado. Son dos: abuso de poder y obstrucción a la investigación que adelanta el Congreso. Estas son algunas de las reacciones de demócratas y republicanos tras la votación, que además fue muy controvertida por el manejo de la directiva del Comité Judicial, pero que en la práctica deja vivo y deja andando el proceso contra Donald Trump. Hoy es un día solemne y triste. Por tercera vez en un poco más de un siglo y medio, el Comité Judicial de la Cámara ha votado los artículos de juicio político contra el presidente por abuso de poder y obstrucción del Congreso. Por esto es que la gente no gusta de nosotros. Por cosas como esta, la gente está teniendo una opinión terrible del Congreso. Pues tras conocer estos cargos y esta decisión de la Cámara, de este Comité Judicial, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló de esa decisión. Es un engaño, es algo que no debería ser permitido y es muy malo para el país. Están trivializando el juicio político y le digo algo, algún día habrá un presidente demócrata y una Cámara dominada por republicanos y sospecho que se van a acordar de esto. Mire, es que Margarita, viendo lo que va a pasar, ya se le ve, lo decía hoy el New York Times, ya a Trump se le ve la cara de preocupado. Sí. Se le ve la cara de preocupado, porque esto va a tener una repercusión inmediata en la campaña presidencial del año entrante, en la que él participa pues como candidato a reelegirse. Paradójicamente, la idea que está tratando de vender es que él quiere, anhela, ansía ese proceso, porque será la forma de tener un juicio justo, dice, por fin, ahora sí, en el Senado. Claro, porque tiene las mayorías republicanas a su favor, pero él dice que todo lo que ha ocurrido en la Cámara pues ha sido una arbitrariedad en su contra. Muy bien, pues lo cierto, Margarita, es que el proceso para llevar a juicio político a un presidente en Estados Unidos es prolongado y complejo. Por eso saludamos a nuestro compañero en Washington, Juan Camilo Merlano. ¿Qué pasó hoy exactamente, Juan Camilo, y qué viene? Buenas noches. Juan Roberto, como ustedes indicaban hace un momento, lo de hoy fue el desenlace de par de sesiones bastante tortuosas. La última fue la de ayer. Durante 13 horas estuvieron discutiendo los dos artículos de acusación en contra del presidente Donald Trump en el Comité Judicial, el de abuso de poder y el de obstrucción al Congreso. Cerca de la medianoche, el presidente del Comité Judicial, tratando de evitar que se adelantara un discurso por parte de los republicanos de que habían votado al filo de la medianoche, levantó la sesión y citó hoy a las 10 de la mañana. En 10 minutos votaron los dos artículos, 23 votos a favor, los demócratas, tan solo 17 votos pudieron conseguir los republicanos, que realmente son la totalidad de miembros de la Ahora lo que se habla de que el desde la próxima semana tendrá lugar en el Pleno de la Cámara de Representantes la votación de todos los representantes. Son en total 435, los demócratas tienen una amplia mayoría, se requieren 218 votos, los demócratas tienen 234 escaños en la Cámara de Representantes para luego aprobar estos dos artículos nuevamente e instalar el juicio político en el mes de enero. Una cuestión importante para destacar, ustedes lo mencionaban hace un momento, el presidente Trump en efecto se le ve una cara de preocupado, pero según lo que ha trascendido es básicamente porque él es muy reacio a lo que son los rótulos y le preocupa mucho pasar a la historia como el presidente del impeachment, del proceso del juicio político y colocarse ahí en ese anaquel de la historia junto a otros presidentes como Andrew Johnson, como Bill Clinton y Richard Nixon, que si bien no alcanzó a llegar al juicio político, sí renunció antes, pero también es mencionado, recordado por ese proceso. Y por el otro, también se muestra ansioso porque en efecto quiere llegar al juicio político en el Senado y quiere citar a todos los testigos
testigos, ya ha dicho que quiere citar a Nancy Pelosi, ha dicho que quiere citar a Adam Schiff, que es el presidente del Comité de Inteligencia, y a otros cuantos testigos. El primero de esos también el informante de inteligencia que elevó la primera queja, la cual fue la denuncia formal sobre aquella llamada entre el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el 25 de julio. Juan Camilo, pero de todas maneras las apuestas siguen echadas al hecho de que Trump ganará ese proceso en el Senado, ¿o existen probabilidades, aunque sean mínimas, de que las cosas se reviertan? Es muy difícil, Margarita, porque en el Senado se requieren 67 votos para poder destituir al presidente de los Estados Unidos. Además de esto, los republicanos son mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que, bueno, Trump por un lado quiere un juicio largo, quiere citar a varios testigos, pero los republicanos no quieren darle mayor trascendencia al juicio político. Dicen que es mejor simplemente que llegue ahí, que le hagan trámite, que voten y que salgan de eso inmediatamente para no tratar de seguir, digamos, afectando un poco más la campaña política en los Estados Unidos, que recordemos, el año que viene es año electoral, entonces va a estar bastante movido por el tema del juicio político. Pero mire, Juan Camilo, la otra cara de la moneda es que también hay republicanos que dicen buenísimo que haya ese debate, que haya ese juicio, porque se puede convertir en la mejor vitrina de campaña para el presidente candidato, que podría, en lugar de ser el victimario, convertirse en víctima, en mártir. En efecto, Juan Roberto, y no solamente convertirse en víctima y en mártir, sino también, bueno, sobre ese punto de víctima y en mártir, hay que decir que ya hay dos encuestas que muestran que el 45% de la población de los encuestados está de acuerdo con que se adelante el juicio político y se destituya al presidente Donald Trump, pero el 50% está en desacuerdo, creen que el Congreso se tiene que dedicar a cosas más importantes, y las imágenes de desaprobación del Congreso son también muy altas aquí en Estados Unidos. Pero también, por otro lado, el presidente Donald Trump no solamente con convertirse en víctima, sino que los republicanos están pensando en afectar la campaña presidencial de los candidatos, de los precandidatos demócratas que son senadores, por ejemplo Elizabeth Warren, Bernie Sanders, que son candidatos muy fuertes y que tienen bastantes, digamos, por lo menos Elizabeth Warren, oportunidades de llegar a ser la nominada del Partido Demócrata. Quieren afectar esa carrera, por decirlo así, y también sus pretensiones, o más bien las dos primarias del año que viene, que son a principios de año y que podrían coincidir con el juicio político en el Senado, la primaria de Iowa. Podían afectar entonces los resultados de los senadores que están aspirando a la precandidatura demócrata. Es Juan Camilo Merlano, nuestro corresponsal permanente en Washington. Juan Camilo, gracias. Vamos a seguir pendientes de este tema. A lo que mencionaba Juan Camilo, televidentes y Margarita, hay dos hechos importantes. Uno, el que tiene que ver precisamente con la campaña, y yo no sé si a mucho estadounidense le importe este juicio cuando usted tiene el nivel de desempleo más bajo de los últimos tiempos en Estados Unidos. Esta semana el Nasdaq, que es el índice de la bolsa de tecnología, disparado. El Dow Jones ayer, que es el de Wall Street, disparado. La inversión disparada. Entonces yo no sé hasta qué punto al estadounidense promedio le interesa que el presidente, que tiene esas cifras para mostrar, pues esté sentado en un banquillo de acusados por un tema que para muchos es lejano. Sí, la verdad es que es un comportamiento económico bien destacable, a pesar de que el presidente Trump está de pelea con la Reserva Federal y les pide que bajen más las tasas de interés y no le hacen caso. Pero de todas maneras siguen siendo indicadores buenos, y mientras la economía marche bien, yo creo que la percepción general del ciudadano es que el país va bien. ¿Cuándo es la votación en la Cámara? ¿Qué viene? ¿Cuándo es eso? La próxima semana. La próxima semana ya entonces debería quedar convocado el inicio del juicio político, pero eso ya veremos que puede tomar más tiempo. El que quiere Trump, que quiere para llevar a todos los, citar a todos los testigos. Eso es la semana entrante. ¿Y en el Senado sería el año entrante? Sí, eso es lo que nos explica Juan Camilo, que quizá pueda incluso coincidir con fechas ya del inicio de las primarias y todo eso. Bueno, eso está como de película, como en la polémica que tenemos en instantes con ustedes, también en Estados Unidos, por una película del legendario Clint Eastwood, que se mete nada más y nada menos que con las mujeres por un tema machista y por una insinuación de sexo a cambio de chivas periodísticas. Ya regresamos. Muy bien, Margarita, regresamos a sala de prensa y con una polémica también en Estados Unidos, que es una polémica fascinante porque tiene que ver con una película y por el guión de una cinta, la última que dirige, la más reciente que ha dirigido el legendario Clint Eastwood. La película se llama Richard Jewell.
Está basada en hechos reales y realmente retoma la historia de un personaje que al parecer fue tratado injustamente porque era un guardia de seguridad que jugó un papel protagónico durante los atentados de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Y es muy curioso, es un enfoque muy curioso porque el cine estadounidense, que tiende siempre como a magnificar el oficio del periodista y que ha hecho a engrandecerlo, a honrarlo, y que ha hecho varias cintas en las que los periodistas han pasado la historia como prohombres, como la cinta de los 3 hombres del presidente sobre el escándalo precisamente del Watergate. Hace poco la del Boston Globe, la del Boston Globe, Spotlight, sobre los abusos. O sea, el cine siempre ha dejado muy bien parado el oficio de la prensa, y esta vez Clint Eastwood se atreve a controvertir, cuestiona muy duramente un periódico de Atlanta que se llama el Atlanta Journal-Constitution y el papel que jugó en unas investigaciones que al final exoneraron a este personaje. Se supone, Margarita, la interrumpo, que ese celador, ese guardia de seguridad, primero, y es un hecho real, había descubierto unos explosivos y había frustrado un atentado, que pudo haber sido peor. Pero según la cinta basada en hechos reales, el FBI llega a la conclusión de que ese guardia de seguridad era sospechoso de haber participado en los atentados. Y lo que sugiere la cinta dirigida por Eastwood es que la periodista que revela eso en ese periódico de Atlanta se habría acostado con el investigador del FBI para obtener lo que en periodismo llamamos una chiva, una exclusiva periodística. Y digamos que el periódico le apostó a esa pista que obtuvo Katie Scruggs, así se llamaba ella en la vida real, porque además ya murió esa periodista, y se pegó de ahí, siguió, le apostó a esa línea de investigación que al final resultó falsa. Hay que decir que 12 semanas después de todo el escándalo, fue exonerado este guardia de seguridad y fue desvinculado de la investigación. Es decir, que en realidad era un héroe y no un villano, como en su momento cuestionó el periódico. Bueno, la reportera, ese papel de la reportera, pues, y esa sugerencia de favores sexuales a cambio de una primicia, pues desató la indignación de colegas de otras reporteras. Por más que sea una escena pequeña, degrada la profesión y el trabajo de muchas de las profesionales que con mucho esfuerzo, creo que nunca lo evalúan de la misma forma que en un hombre. Es totalmente sexista, es discriminatoria. Además hace apología de las personas que sí usan el sexo con poco ética, independientemente del género, para conseguir cualquier cosa a nivel laboral. Esto genera una percepción de algo que no funciona así. En la mujer profesional, en este medio, en el rubro nuestro, como en cualquier otro, cuesta mucho más y el doble poder acceder y demostrar tus logros. Mire, es que estaba mirando aquí en las redes sociales y en las páginas web, Margarita, y televidentes, el tema no solo pasó, digamos, de la indignación de estas colegas, sino que se fue a las grandes cadenas de Estados Unidos. Un presentador, la película la estrenaron hoy en Estados Unidos. Así es. Un presentador de la cadena Fox News, que es muy reconocida por ser goda, republicana, pues dijo anoche en horario prime, digo, pero ¿cuál es la polémica? Si eso pasa todo el tiempo. Hay periodistas, la gran mayoría mujeres, que se acuestan con las fuentes para tener chivas. Pues ya se imaginará la polémica. Claro, digamos que la posición del señor de Fox es abiertamente sexista, pero además... injusta. Además está en una línea que de alguna manera está de acuerdo con el presidente Trump, y es esa línea de desacreditar la prensa, ¿verdad? Que es toda esta cosa de fake news y de cuestionar como la legitimidad, la veracidad, el trabajo serio de la prensa, y entonces pues claro, afecta mucho a la institución como tal. Mire, el director, que es brillante, es un genio del cine como es el legendario Clint Eastwood, pues le ha tocado salir a explicar el tema y estas acusaciones, estos señalamientos. Él, entre otras cosas, dice que no es la primera vez que ocurre. Dice que están buscando desacreditar la cinta y él trata de bajarle el perfil. El caso es que la aseveración de este periodista, de este presentador de Fox News, haciendo alusión a la película, de todas las periodistas en Estados Unidos, va a llegar a los estrados judiciales. Una presentadora de CNN ya ha anunciado acciones legales
contra este presentador. Miren lo que va, la propaganda de la película. Lo otro importante es Olivia Wilde. Sí. Olivia Wilde, que es la actriz que protagoniza a Katie Scruggs, ha tenido que pronunciarse. Resulta incluso paradójica su reacción porque dice que, ahí la vemos en pantalla, que en el momento en que evaluó el papel en el guión no se dio cuenta de la cantidad de sexismo que ella había encarado, digamos, en su carrera, la periodista. Eso es cuento, ¿cómo no se decir que no se va a dar cuenta? Y ahora, después viene y dice que como periodista, que tiene un gran respeto por el oficio, porque además es hija de periodistas y que entonces más o menos está echando para atrás, ¿no? Dice que tiene un profundo respeto por el trabajo que se realiza en este campo, sobre todo cuando los medios son rutinariamente atacados y desacreditados. Pues suena fascinante y repito, lo que se convirtió esta polémica es en la mejor propaganda para esta, la más reciente película de Clint Eastwood, una de las grandes polémicas hoy en Estados Unidos, aparte del juicio político al presidente Trump. Me parece muy interesante, por un lado, que Eastwood proponga una visión crítica sobre el trabajo de la prensa que dista pues de la tradición estadounidense, y por otro lado, pues bueno, que cuestione, porque no todos son aciertos. A veces en este oficio, así como se hacen grandes tareas que benefician a la sociedad, se cometen errores que afectan la honra y la imagen, como en este caso de este señor Richard Jewell, que por fortuna ahora está siendo reivindicado. Pero en la polémica ese es un aspecto fundamental, y ya para terminar, Margarita, y es que si bien se puede cuestionar el papel de la prensa, que muchas veces comete errores, cometemos, dice la canción, eso es una cosa, pero otra es poner en entredicho la integridad de una periodista, porque se sugiere que tiene un romance, que se acuesta con el investigador del FBI para obtener de primera mano los datos de esta, que era sin duda en ese momento la investigación del año en los Estados Unidos. Así es. Tema fascinante, Margarita. Y importante dejar claro, ¿no? También como mujer, que no solo así se obtiene la información, es que, y por que Dios, no por eso es digo, eso no puede ser. Digamos que no es el modus operandi normal. Muy bien. Una polémica enorme, los dejamos con estas imágenes. Nos vamos, terminamos Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Ahora, por favor, mañana comienzan, o mejor, el lunes comienzan las novenas. Celebren la Navidad sin pólvora. Sí, terminamos con cine para darle un buen abrebocas al fin de semana, que descansen.